segunda, o Catalina la Grande, realmente no era de procedencia rusa, ella era una princesa alemana, Sofía de Anhalt-Zerbst, que fue invitada, perdón, que fue invitada por la emperatriz Isabel. La emperatriz Isabel era la hija de Pedro el Grande, ella no tenía hijos, entonces trajo del extranjero a su sobrino, que era Pedro III, hijo de su hermana, y cuando el muchacho ya estaba en la edad de poder casarse, Isabel empieza a buscarle y le encuentra a esta joven princesa alemana. Entonces, Catalina la Grande la podemos considerar de procedencia alemana, que llegó a Rusia para casarse con el heredero de trono ruso. Dos palabras sobre Pedro III, que era nieto de Pedro el Grande, pero realmente era una formalidad que era su nieto por el parentesco, pero para nada por su importancia, ¿no?, que dejó en la historia rusa, por su carácter. Era un joven muchacho que nació de la hija mayor de Pedro el Grande, Ana, del matrimonio de Ana con un sobrino del rey sueco, Carlos XII. Y este muchacho, entonces no nació en Rusia, nació afuera, y realmente recibió buena educación, pero por desgracia su mamá muere muy temprano, y su papá, y entonces él se queda como abandonado. Entonces su tía Isabel lo trae a Rusia, le empieza a dar la educación, bueno, seguir dándole su educación, que llega a la edad de como 11 años más o menos. Le cambia el nombre, ¿no?, porque siempre por la tradición y por la costumbre, por lo menos las princesas extranjeras que llegaban a casarse con los príncipes y herederos de trono rusos tenían que cambiar su nombre y cambiar su religión, ¿no? Tenían que bautizarse a la religión ortodoxa. Bueno, en este caso con él sucede lo mismo, cambia su nombre de Karl Peter Ulrich por Pedro Fyodorovich, y se considera como el heredero de la emperatriz Isabel, ¿no?, siendo su sobrino. Es un niño, bueno, era un joven, era un niño que realmente no quería nunca vivir en Rusia, no quería gobernar en Rusia, a la diferencia de la que va a ser su esposa, ¿no?, Catalina II. Él no aprendió a hablar bien el ruso, no le gustaban las tradiciones rusas, la religión ortodoxa, pero no de la manera como no le gustaban a Pedro el Grande, ¿no?, sino él decía que yo 1000 veces hubiera preferido gobernar Suecia civilizada que Rusia salvaje, así tal cual decía él, siendo heredero del trono ruso. Entonces, pues desde el inicio no lo ven tan bien, pero bueno, es heredero del trono y tenía sus manías, tenía sus costumbres, le gustaba mucho jugar soldaditos, y si tomamos en cuenta que tenía, por decir, 11, 12 años, todavía, bueno, está bien, pero siempre lo seguía haciendo, ya siendo un hombre grande y obviamente casado con Catalina II, chocaba mucho con ella, ¿no? Aquí en esta imagen lo vemos tocando el violín, sí tocaba violín, pero lo tocaba mal, y normalmente sus perros que estaban en el cuarto donde lo hacía empezaban a aullar, y entonces una combinación fuerte, ¿no? Y entonces le encuentran a una princesa, Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst. En aquel entonces escogían de otra manera las futuras esposas para los príncipes rusos, diferente de cómo lo estaban haciendo en Rusia medieval, porque antes se escogía de las
señoritas de procedencia noble, pero rusas y ortodoxas, ¿no? Educadas en las tradiciones rusas y ortodoxas. Ahora ya estamos en el siglo XVIII, en 1700. Ahora, después de Pedro I, las imperatrices rusas, excepto Isabel, que era hija de Pedro I, van a ser extranjeras, sobre todo el siglo XIX, todas puras princesas, casi todas alemanas, por cierto. Entonces, ¿cómo lo hacían? Contaban la información que princesas en Europa estaban pues de la edad correcta, de la educación, ¿no? De buena procedencia, como una buena opción, elegían 2, 3, pedían sus retratos, no había fotografías, y según los retratos elegían a 1, 2, 3 y las invitaban a San Petersburgo, por si acaso varias, pues, si alguna se regresa o no le guste o algo le pasa. Y entonces de esa manera elegían a la que quede mejor, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Entonces, en este caso, la emperatriz Isabel escoge a esta chica, a Sofía Federica, que viene siendo hija, que están sus papás, Cristian Augusto de Anhalt-Zerbst, que fue un mariscal de campo de Prusia, y su mamá Juana Isabel de Holstein-Gottorp, que era de procedencia muy noble. Entonces, por como lado de la mamá, podemos decir que la procedencia de Catalina, futura Catalina II, era adecuada, ¿no? Para ser esposa del heredero del trono ruso. Entonces, se casan y al inicio todavía estaban intentando y él y ella de encontrar manera de gustarle uno al otro, a pesar de que eran muy diferentes. Sabemos que Catalina pues recibió buena educación, a pesar de que más que leer los libros y estudiar le gustaba jugar con sus compañeros, chicos, en la calle. Vivió su vida y su infancia, su adolescencia en condiciones no muy lujosas, esto lo sabemos. De hecho, sabemos muchas cosas sobre Catalina la Grande porque ella dejó muchos diarios. Yo siempre cuando doy las clases sobre el siglo XX y cuando cuento sobre la biografía de Joseph Stalin, yo siempre en este caso comparo que conocemos mucho más sobre Catalina II, a pesar de que vivió en el siglo XVIII, que sobre Joseph Stalin, que vivió en el siglo XX, porque sabemos qué fue lo que hizo Stalin y sus documentos que firmó, pero nunca sabemos qué persona fue, qué pensamientos tenía, porque obviamente Stalin no era una persona que ha dejado diarios, ¿no? O memorias. Y Catalina II, sí, ella toda su vida llevó diario, y sabemos que ella se sorprendió mucho llegando a Rusia de que a la corte de la emperatriz rusa Isabel había fruta fresca en invierno. Ella, Catalina II, en su infancia no tenía acceso a fruta fresca en invierno. Entonces, algo así. Y ella llegando a Rusia, como que le cae bien a todo el mundo, llega primero con su mamá, luego a su mamá la corren porque la empezaron a sospechar en espionaje, y Catalina se queda sola, y desde el inicio ella tomó una muy buena actitud de querer de verdad convertirse en una emperatriz rusa, entender cómo era la religión ortodoxa y no solamente hacerlo formalmente, sino cambiarse por completo. Empezó a aprender el idioma ruso y lo aprendió de una manera impresionante, hasta hablaba el idioma ruso que utilizaban las iglesias, las liturgias, que era su versión antigua. Le costaba trabajo practicarlo, porque, como dijimos la clase pasada, las reformas de Pedro I se van a estar reflejándose en casi cada siguiente clase nuestra, porque esta tendencia que se adquirió de
hablar la nobleza en el idioma francés y dejarlo el idioma ruso para las clases bajas, medias bajas. No le daba chance a Catalina practicarlo en la corte porque muy poca gente en la corte lo podía hablar bien, correctamente, sin errores. Entonces Catalina se levantaba en la madrugada. Voy a apagar los micrófonos, por favor. Entonces Catalina se levantaba en la madrugada para poder hablarlo con los sirvientes, con los que prendían las chimeneas en el palacio, etcétera. Pero al final de cuentas lo aprendió muy bien. Y no tuvieron buena relación, intentaron al inicio tenerla, pero casi luego se entendieron que no era posible, eran demasiado diferentes. Y entonces hay muchas, la biografía de Pedro III, igual que la biografía del hijo de Pedro III y Catalina II, ahorita se los voy a enseñar, que era Pablo, son dos biografías más falsificadas, podemos decir así, en la historia rusa, ¿no? Entre todos los emperadores y emperatrices rusas. ¿Por qué? Porque Catalina II seguramente le suena que llevó el poder con un golpe de Estado en contra de su esposo Pedro III y luego gobernó sin darle chance de subirse al trono a su hijo, Pablo. Entonces ella, en sus memorias, hace todo lo posible para justificarse, ¿verdad? Y para tratar de convencer, no sé si ella misma o las personas que algún día van a leer su diario, de que efectivamente su esposo tenía muchos problemas mentales y de otro tipo, su hijo Pablo también, y entonces mientras peor habla de ellos dos, según ella, más derechos ella tiene al trono, ¿no? Que realmente no tenía ningún derecho, no pertenecía a la dinastía de los Romanov, ¿no? Entonces todavía hubiera podido ser regente al lado de su hijo, pero no, gobernó más de 30 años. Entonces, la biografía, si ustedes van a ver alguna película o van a leer sobre Catalina II, de todos modos va a aparecer la figura de Pedro III, su esposo, la figura de su hijo, Pablo. Y yo no es que trato de justificarlos a él los dos, pero yo entiendo, ¿no? Por qué nosotros tenemos esta información, esta imagen de Pedro III y de Pablo, porque viene más bien de esas fuentes de sus memorias, ¿no? Entonces ella decía que una vez entra en los aposentos de su esposo Pedro III y ve a una rata muerta colgada en medio de la sala. Y cuando le pregunta a Pedro III qué significa esta rata muerta aquí, él dice que, ya eran adultos, ¿no? Él dice que esta rata cometió un crimen porque devoró a uno de sus soldaditos de almidón con los que estaba jugando y la castigó y la colgó aquí para que las otras ratas la vieran y no fueran a cometer ese mismo crimen. Entonces, ese tipo de historias ella cada rato pone tratando de explicar que Pedro III no hubiera sido un buen emperador, ¿no? Entonces, una muy mala relación tuvieron Pedro III y Catalina II, tan mala que su único hijo de ellos como pareja, Pablo, nació a 10 años desde el momento de su matrimonio, de su boda, y hay muchas versiones sobre que si efectivamente su padre era Pedro III o era uno de los amantes de Catalina II, o sea, muchas versiones, que hasta Pablo era que Catalina la Grande dio a la luz a un bebé y nació muerto, entonces de inmediato buscaron a un recién nacido, encontraron hijo de recién nacido de una campesina finlandesa, lo trajeron y ahí ya. O sea, muchísimas versiones, ¿no? Luego hay, o sea, se puede comprobar de que sí era su hijo y se puede comprobar de que no era su hijo, ¿no? Los que dicen es que se parece físicamente si vemos los retratos. Pues sí, pero también tenemos en cuenta que son retratos pintados en la época de Catalina la Grande, entonces
A lo mejor los pintores no trataban de que se pareciera, pues es la visión del pintor, no son fotografías. Dicen que tenía las mismas manías Pablo que su padre Pedro III, ¿no? Y las mismas enfermedades. O sea, hay muchas teorías, muchas versiones sobre si era su hijo o no. Al final de cuentas, Catalina dando la luz a su hijo Pablo, se lo quitan de inmediato, la emperatriz Isabel se va a dedicar por completo a su educación, que le va a dar una muy buena, y Catalina se queda sola, como que su principal propósito de dejarle heredero a Rusia cumplió, y ya todos dejaron de interesarse en ella. Ella empieza a interesarse en los libros, empezó a leer la literatura francesa, empezó a tener contacto con diferentes filósofos franceses, ¿no? Ella, la única, creo, emperatriz rusa que pensó cómo iba a ser cuando iba a gobernar. O sea, para ella era importante, o sea, no llegando al trono y a ver cómo le hago, no, ella se estaba preparando para este momento, ¿no? Dos palabras más sobre Pablo. La verdad, hasta hay unas películas en Rusia que así se llaman: Pablo, pobre Pablo, por lo mismo, ¿no? Pobre porque lo separaron de su mamá, nunca convivió con ella, ella no lo quería, él no la quería a ella, lo que trataba de tener lo más lejos posible. Cuando Pablo tiene alrededor de 7, 8 años, matan a su papá. Él sabe que están sospechando que lo había organizado su mamá, o sea que tiene muchos traumas de niño. Luego su mamá lo tiene lejos, le regala con el motivo de su boda esta residencia que se llama Pavlovsk, precisamente porque su dueño era Pablo. Él vive a la distancia de 40 kilómetros de San Petersburgo, no tiene ninguna influencia en la política interior, exterior, vive aislado. Los amantes de Catalina II tienen más importancia, ¿no?, en la política y para ella que su propio hijo. Entonces, la verdad, una vida muy triste, ¿no? Y a ustedes también seguramente les suena que Catalina II tuvo muchos amantes. Es cierto, es correcto. Uno de sus primeros amantes fue Stanisław Poniatowski, que después, con su ayuda, se va a convertir en el último rey polaco, porque después de él, Polonia, el territorio de Polonia va a ser dividido y va a dejar de existir, ¿no?, por un tiempo. Pero el amante, uno de dos amantes principales que duró más tiempo, era Grigori Orlov. Eran 4 hermanos que llevaban ese nombre, Orlov, tiene ese apellido, y son los que le van a ayudar a Catalina II a subir el trono. Grigori Orlov, pues fue uno de estos hermanos y fue su amante durante alrededor de 12 años, creo, y nosotros podemos suponer que con él Catalina tuvo a su hijo, pues, no oficial, que recibió el nombre el apellido Bobrinsky. ¿Cómo sucede? Es muy curioso porque en aquel entonces apenas empezaron a aparecer apellidos, y son apellidos que surgen de una manera muy rara, muy curiosa, muy chistosa, porque Catalina estaba embarazada, vivía en el Palacio de Invierno, de una parte vivía su esposo, Pedro III, en la otra parte vivía ella. No se comunicaban, no se cruzaban, nada más en algunas ceremonias a lo mejor oficiales. Entonces llega un momento cuando ella tiene que dar a la luz y obviamente pues eso no va a quedarse desapercibido, ¿no? Y hay que tratar de distraer la atención de Pedro III. Entonces uno de los personas de confianza de Catalina II
sabiendo que una de las manías que tenía Pedro III era ver los incendios. O sea, se quedaba como hipnotizado por los incendios. Y entonces este señor va a San Petersburgo, le prende fuego a su propio palacio y se lo comunica al Palacio de Invierno, y Pedro III con su corte salen para ver el incendio, y Catalina II con calma da la luz a su bebé. Y de inmediato a este bebé lo tienen que sacar del palacio y lo esconden, lo envuelven en un abrigo de piel de castor. Castor en ruso se dice babor o bobr. Entonces, el apellido que recibió después este niño era Bobrinsky, por tipo de piel del abrigo en el que lo sacaron del Palacio de Invierno. La relación con Grigori Orlov duró mucho tiempo. Como dijimos, él fue uno de los que le ayuda a subirse al trono, de hacer ese golpe de Estado. De hecho, también la política de Pedro III fue muy incorrecta. Él gobernó después de la muerte de su tía, ¿no? La emperatriz Isabel, solamente 6 meses, pero además ni siquiera fue coronado. Entonces, sí le dio tiempo de hacer algunas cosas. En estos 6 meses, para ser exacta, 186 días, él firmó 192 documentos. O era la iniciativa de él y las ganas de trabajar tanto, o alguien nada más le pasaba documentos y lo único que hacía es firmarlos. Pero hizo algunas cosas pues bastante correctas, algunas cosas muy raras, como por ejemplo prohibió bautizar a los niños en el agua fría, no tenía que ser agua tibia, o bueno, de lo incorrecto, había rumores de que él quería cambiar la religión ortodoxa por la religión protestante. También él da muchas oportunidades a la nobleza, y de hecho Catalina la Grande también. Se considera que la segunda mitad del siglo XVIII es como el siglo de oro de la nobleza rusa, cuando no podían ser castigados físicamente, no tenían que hacer el servicio militar, muchas cosas así, ¿no? Entonces, Pedro III, por su actitud, por su amor a Prusia y por su, no digo odio, pero por su desagrado a Rusia, el emperador del país que era, obviamente él predispone a una parte de la población y lo que le ayudaría, le va a ayudar después a Catalina la Grande, decir que es que yo hice el golpe de Estado, no porque quería yo llegar al poder, es que porque veía que también les caía mal y quién sabe a qué llegaríamos con ese emperador, ¿no? Entonces es un pretexto, obviamente. Entonces, el 28 de julio, perdón, de 1762, Catalina II está en uno de los palacios de las afueras de San Petersburgo, en Petergov, la despiertan en la madrugada, le dicen que todo está listo, y ella, ese día dicen que plantó, o sea, esa madrugada plantó un roble que sigue, una parte, ¿no? Parte del tronco sigue allá en Petergov hasta el día de hoy. Y toma el camino a San Petersburgo y llegan, ya todo está listo. Los hermanos Orlov ya le prepararon todo, y la corte, ¿no? Y que van a prestar juramento, y la nobleza, los ministros, el ejército. Y Pedro III estaba en otro lado, dormido, se levantó por ahí de las 11 de la mañana y le empezaron a decir que estaban pasando cosas raras. Entonces él, cuando empieza a reaccionar, ya es tarde. La única esperanza suya es la flota, que él piensa que todavía no está de su lado. Entonces toma un barco, se dirige a la isla donde se encuentra la base de la flota rusa del mar Báltico, la isla que se llama Kotlin. Pero ni siquiera todavía llega a esta isla, ya escuchan los cañonazos desde la fortaleza, que significan que el comandante dice que no conozco a ningún emperador Pedro III, conozco a la emperatriz Catalina II. Entonces ya la última fortaleza cae y ya no le queda de otra a Pedro III que rendirse, y lo encierran primero en el palacio de Ropsha,
luego lo van a encerrar en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Él le va a estar pidiendo a Catalina II de darle oportunidad de regresar junto con su amante. Tenía un amante todavía este joven, esta, Yelizaveta Vorontsova. Y de hecho supuestamente él quería casarse con ella, pero ella estaba casada con Catalina II. Entonces había muchos rumores que Pedro III, para poder casarse con esta señorita, debería de deshacerse de Catalina y de su hijo Pablo, y que ya les estaba preparando celdas, ¿no? En las prisiones, la prisión, en la fortaleza. Entonces, por eso también Catalina la Grande se tuvo que como que apurarse, ¿no? Con ese golpe de estado, porque ya se estaba arriesgando, quién sabe qué se hubiera ocurrido. Pero Catalina no le da chance a Pedro III de irse de Rusia, lo deja ahí por si acaso, porque sea como sea él es nieto de Pedro el Grande, perdón, y Catalina II ni siquiera es rusa. Entonces, como sea, él tiene mucho más derechos y si lo deja libre, quién sabe cómo se va a poner la cosa, ¿no? Entonces, pasa muy poco tiempo y la avisan a Catalina II que Pedro III está muerto. Los mismos hermanos Arlove, de un lado dicen que fue ella la que dio la orden y ellos lo cumplieron, del otro lado dicen que fue la iniciativa de ellos, de los hermanos Arlove, y que ellos son los que, por si acaso, decidieron deshacerse de él. O sea, que hay muchas versiones, no sabemos cómo fue en realidad, obviamente, pero sí podemos saber que al final de cuentas fue asesinado. Muchos años más tarde, como 34 años más tarde, los restos de Pedro III, que por cierto no fue enterrado en la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde debería haber sido enterrado, siendo emperador ruso, y nieto de Pedro el Grande, Catalina no lo hace. Catalina lo manda a enterrar en el monasterio de Alexander Nevsky. ¿Por qué? Porque ella sabe que algún día también va a fallecer y no quiere que la vayan a enterrar al lado de su esposo, que ella había mandado a matar probablemente. Entonces ella a propósito lo manda a enterrar en otro lado y deja la catedral de San Pedro y San Pablo para ella. Pero al final de cuentas no se va a cumplir porque Pablo, el hijo de ellos, cuando vaya a subir al trono, va a sacar los restos de su papá de la tumba y va a coronar los restos de su papá, porque decía que si no fue coronado en la vida, va a ser coronado aún así después de la muerte, y va a trasladar los restos de Pedro III y los restos de su mamá recién fallecida y los va a enterrar juntos en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, uno al lado del otro, lo que tanto no quería Catalina, ¿no? Entonces, Catalina II llega al poder. Pablo en aquel momento debe de tener unos 8 años y ella se corona. Y no vamos a hablar tanto de su política, aunque es muy interesante porque realmente ella hizo cosas diferentes que Pedro I, del que hablamos la clase pasada, pero por ejemplo ella fue la que encontró la salida, obtuvo la salida al Mar Negro por medio de las guerras contra Turquía. Al territorio de Rusia creció mucho, la población aumentó mucho, o sea, sí hay muchos números, una estadística, o sea, sí fue una gran época, obviamente, para Rusia, gracias a ella, pero yo creo que más interesante en este caso, hablar sobre ello como persona. Ella realmente, a la diferencia de las imperatrices anteriores, por ejemplo, Isabel, la que fue antes, llevaba un estilo de vida bastante sano, se levantaba a las 6 de la mañana, a las 10 se acostaba, leía, de 6 a 8 y media leía y escribía, de 9 a 11 trabajaba, de 11 a la 1 de la tarde recibía gente, tenía ahí su aseo, de 1 a 2 comía, de 2 a 4 le leían a ella, de 4 a 6 recibía gente y solamente después de las 6 de la tarde podía
jugar cartas, ver un espectáculo, baile, un ballet, ¿no? Y hacer otro tipo de entretenimientos. Ella sigue la época de mucha influencia francesa. Esta época empezó con la hija de Pedro I, Isabel, cuando estaban copiando todo lo francés, desde cómo bailaban, cómo se vestían, hasta qué fue lo que comían. Me disculpa por mi tos. Si hablamos sobre la comida, por ejemplo, también muy interesante según mi punto de vista hablar sobre la gastronomía rusa y los gustos de los emperadores rusos. En este caso, le gustaba obviamente la comida francesa, con ella aparecen diferentes salsas, diferentes ensaladas así complicadas, diferentes patés, pero aún así, todos ellos, todos estos emperadores y emperatrices rusas les gustaba mucho más la comida simple rusa, que por ejemplo en este caso es la carne de res cocida, fría, hervida y rebanada, el repollo, la col fermentada, que podemos saber que en Alemania se llama chucrut, la única diferencia es que en Alemania se come caliente, aquí fría. Ella todavía sabemos que se lavaba la cara con el jugo de chucrut porque le habían dicho que ayuda en contra de las arrugas. El pan negro y ella, la diferencia también de las anteriores, emperatrices anteriores, no tomaba alcohol casi, hasta en las reuniones, porque aquí puse estos dos jugos, son jugos de la grosella. Grosella es ese tipo de frutos como no son del bosque, son del jardín. En Rusia hay diferentes tipos de grosella y cambia mucho su sabor. Por ejemplo, la roja es muy ácida, la negra es muy dulce, hay blanca, hay amarilla, hay muchos tipos. Entonces le hacían una combinación de esos jugos para que el color pareciera imitar el vino tinto, ¿no? Es lo que ella tomaba en las reuniones, en las recepciones, ¿no? Le gustaban mucho las comidas íntimas, así privadas, alrededor de 10 personas, y para que fueran más íntimas aún, también a Pedro I eso también, por cierto, le gustaba. Existían ese tipo de mesas. Este palacio se llama Hermitage, se encuentra en Petergov. Petergov es una de las residencias veraniegas de los emperadores rusos. Yo creo que tenemos una clase sobre esta residencia para conocerla, muy bonita. Entonces es un palacio que tiene nada más una sala, un cuarto grande en el segundo piso, que es como un comedor, y abajo tiene espacio, tiene cuarto como donde se encuentran los sirvientes. Y arriba, en el segundo piso aquí, tienen esta mesa. Como pueden notar, la parte central de la mesa y cada uno de los platos tiene abajo un mecanismo que podemos ver acá. Entonces, con la ayuda de ese mecanismo, cuando ya necesitan cambiar los tiempos o ya terminaron de comer, pues se sube y se baja, ¿no? A la parte correcta de la mesa, y de esa manera los meseros no deben de aparecer, no van a estorbar. Lo mismo también se manejaba en la época de Pedro I, y ese tipo de mesa también había en el Hermitage. El día de hoy ya no está. Y el otro amante famoso de Catalina la Grande era Grigori Pochomkin, que no solamente figura en la historia rusa como amante de Catalina la Grande, no nada más. Era un político y un hombre que hizo muchas cosas para Rusia. Y de hecho, parece que ellos se casaron en secreto porque, encontraron documentos que cuentan pues sobre la ceremonia, porque ella ya no podía casarse, obviamente, ¿no? Ya estaba casada con Pedro III, que falleció, era viuda, pero parece que se casaron. De hecho, también quería casarse con Grigori Orlov, con el anterior, y hay un caso curioso cuando ella preguntó a una de sus personas de confianza que qué opinaba, que si se podía casar de una manera no oficial con Grigori Orlov, y le contestaron: Su Majestad, la emperatriz Catalina la Grande
puede hacer lo que le dé la gana, pero la señora Arlova, o sea, cuando vaya a ser usted la esposa de Grigori Orlov, a ser señora Arlova, no puede ser lo que le dé la gana y no puede ser la emperatriz rusa. Entonces, pues, se cerró el tema. Pero con este sí se casó, tuvieron una hija, de hecho, que no podía pretenderle al trono ni nada, ni tener derechos. Y ese matrimonio, si es que sucedió, duró no tantos años porque chocaban mucho entre ellos, porque los dos eran personalidades muy fuertes, caracteres muy fuertes, y tenían puntos de vista diferentes sobre algunos acontecimientos o algunas decisiones que querían tomar. O sea, como que conflictuaban mucho, ¿no? Bueno, aquí es otro ejemplo, ¿no? De sus comidas privadas. Y su época, ella empieza la época con las ganas de resolver uno de los problemas más graves que hay en Rusia, la servidumbre, ¿no? Nosotros, yo no me acuerdo que si yo les mencioné, que en Rusia, a finales del siglo XVII, cuando en otros países ya se, digamos, cancela la esclavitud, ya desaparece o está por desaparecer, en Rusia apenas se está formando y cada vez va a ser más y más duro para los siervos de la gleba o los campesinos sin derechos, y en la época de Catalina la Grande va a ser el peor momento, a pesar de que Catalina la Grande, ella tenía esas ideas, como se preparó para ser emperatriz, tenía esas ideas de los filósofos franceses, que al final de cuentas va a llevar a Francia a la Revolución Francesa, ¿no? Que toda la libertad, que todos tenemos derechos, ¿no? Al final de cuentas así empezó ella, pero ella entendió que si va a tomar, ella trató de hacer un proyecto para liberar a los siervos de la gleba y desaparecer la esclavitud en Rusia, pero entendió que era como un círculo cerrado, porque es gente analfabeta, es gente que ya lleva 2 siglos, ¿no? De generación a generación siendo esclavos prácticamente, porque trabajan para un noble, son su propiedad. El noble puede regalar a un campesino suyo, puede venderlo, puede jugando cartas, si se le acabó el dinero lo puede poner, apostar y luego se lo llevan sin familia, sin nada. Hasta ahora un momento en la época de Catalina la Grande, cuando matara a un siervo de la gleba, ni siquiera se castigaba, ellos no tenían derecho ni de casarse ni de quejarse, no era posible de que se quejaran que los maltrataron, o sea que pierden derechos por completo, ¿no? O sea, esa es la peor época para ellos, a pesar de que lo contradictorio de que ella empezó teniendo ganas de resolver el problema, pero no encontró manera, de un lado, porque liberarlos, entonces se los va a quitar a un noble, el noble que hay que recompensarlo, ¿no? Porque pues tenía, no sé, 200 campesinos que trabajaban para él y lo mantenían, él no hacía nada. Entonces, ¿ahora qué? ¿Quién lo va a mantener? Entonces el Estado le tiene que compensar, pero también ¿qué van a hacer esos campesinos? ¿Los vamos a liberar y les vamos a dar tierras de los nobles? Pues no, vamos a tener un conflicto con la nobleza, ¿no? Los vamos a liberar sin tierra, ¿qué van a hacer? Son analfabetos, van a hacer huelgas, van a hacer levantamientos campesinos, van a ser vagos, van a invadir ciudades, ¿qué van a hacer? Entonces es un círculo cerrado y debería de tener mucha valentía y mucha convicción de arriesgar su posición. Pero como Catalina la Grande llegó al poder con la ayuda de la nobleza y el liberar a los siervos de la gleba era afectar a la nobleza, ella no se arriesgó por sus propios intereses, ¿no? Aunque empezó como una emperatriz muy ilustre y que la libertad y que pobre de gente. Esta decisión tan difícil no la va a poder tomar ni su hijo Pablo, ni su nieto Alejandro I, ni su otro nieto Nicolás I, solamente su bisnieto Alejandro II, que por liberar a los siervos de la gleba en 1861 va a recibir el título, bueno, el nombre, de ser el zar libertador. Y su época va a ser la época de las grandes reformas. Y Alejandro II es abuelo de Nicolás II, del último zar ruso. Alejandro II va a ser asesinado después de 8 atentados contra su vida por los terroristas.
los primeros revolucionarios, no como los revolucionarios como bolcheviques, era otro tipo de revolucionarios, pero va a ser asesinado ya mayor, grande, después de 8 atentados contra su vida. Esa clase que doy de Alejandro II es la clase que siempre me dan ganas de llorar porque tantas cosas que ha hecho Alejandro II que no se atrevieron a hacer ninguno de los anteriores y tan difícil que le fue al final de su vida que hasta tenía miedo de salir de su propio palacio, parecía ser un animal cazado, o sea, algo muy triste. Entonces, dos guerras ruso-turcas también suceden en esta época. Rusia obtiene mucha ventaja y justo es el momento cuando Grigori Potemkin con su política anexa, pues como resultado, ¿no?, de una de las guerras ruso-turcas, el territorio que es Crimea, ¿no? Es el momento, justo el momento cuando Crimea entra en el territorio en el territorio de Rusia, no sé, para que por si les interese el tema de Crimea, de lo que ha pasado hace años, ese conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, pues también Crimea estuvo formando parte del Imperio Ruso desde la época de Catalina la Grande, que estamos a finales, ¿no?, del siglo XVIII. Y obviamente gracias a esa anexión, a esa conquista de Rusia, el territorio de Rusia crece mucho y se fundan muchas ciudades aquí. Obviamente son tierras muy fértiles, tierra negra. De un lado, o sea, todo va muy bien. Del otro lado, mientras están llevando esas guerras ruso-turcas, sucede un levantamiento dirigido por un cosaco, Yemelyan Pugachev. Él levanta a la gente y con sus convicciones, con sus ideas, a sus convicciones, a sus ideas, se le junta mucha gente. Entonces, este levantamiento campesino, la guerra campesina, como van a decir, se extiende muy rápido y no la pueden controlar porque todo el ejército está combatiendo contra Turquía y Catalina se asusta mucho. Sobre esta guerra va a hablar, o sobre este levantamiento, sobre ese personaje, Yemelyan Pugachev. Él, de hecho, estaba fingiendo ser Pedro III, o sea, el esposo fallecido de Catalina la Grande. Decía que era él, no que era un cosaco. Pues era un fraude. Pero sobre ese episodio de la guerra campesina de Pugachev va a hablar Alexander Pushkin, del que ya hablamos la clase pasada. Yo siempre quiero que ustedes aprendan su nombre. Es una novela que se llama La hija del capitán, no viene siendo una novela poética, no es un verso, sino pues, es fácil de leer. Y Pushkin aparentemente, a pesar de que le caían mal casi todos los emperadores y emperatrices rusas, con Catalina la Grande tuvo más paciencia, le caía mejor que Pedro el Grande por lo menos, porque la pinta, por ejemplo, una ilustración del libro como una emperatriz muy sabia, porque en dos palabras, ¿no? Les voy a hablar de qué se trata. Se trata de un joven oficial que se llama Piotr Griñov, que está de servicio en una fortificación, en una fortaleza rusa. Entonces, cuando a esta fortaleza llega la gente de Pugachev, de este cosaco, y conquistan esta fortaleza, Pugachev pone delante de los que están allá dos opciones: o se pasan a su lado o los ejecuta. Entonces Piotr Griñov le dice, la plática entre ellos, le dice que no. ¿Tú cómo crees? O sea, tú eres un hombre inteligente, le dice a Pugachev. ¿Cómo voy a prestarte juramento si ya lo había prestado la emperatriz? Y esa es la versión de Pushkin, ¿no? No es que fue así. Y entonces Pugachev también, ¿no? Está pintado como un hombre muy inteligente, dice, sí, yo entiendo, no te voy a ejecutar, veo que eres un hombre decente y todo. Entonces lo deja vivo. Cuando la fortaleza se libera ya por el ejército de Catalina la Grande y le encuentran a este oficial libre, quiere decir en automático que se había pasado al lado de Pugachev, que no era así. Entonces lo encarcelan
Y su novia de Griñov, Masha, María, encuentra manera de platicar con Catalina la Grande y de convencerlo que es que así fue tal, y pedirle la libertad para su novio, para Pedro Griñov. Es muy interesante, les recomiendo leerla si les interesa esa época, vale la pena. Entonces, este levantamiento, esa guerra campesina solamente se controla cuando firman la paz con Turquía y la mayor parte del ejército ya trasladan para este lado, para este rumbo, y Catalina lo ejecutan a Pugachov, eso sí, todo termina mal para él, pero Catalina reflexiona por qué sucedió y por qué tomó estas dimensiones, este levantamiento, porque no pudieron controlarlo, y llega a la conclusión de que el país, el imperio ruso, no estaba bien dividido en como gobernaciones o en regiones, y cambia todo el sistema o aumenta hasta 50 en las provincias. Cada una de las provincias va a recibir su escudo, y ahora pues hay sus gobiernos en cada provincia, ¿no? En cada región, y pueden controlar ellos mejor lo que está pasando, ¿no? Dentro de su zona. Y esta sala es una de las salas del Hermitage, al que nos estamos ya acercando. Es una introducción larga el día de hoy, pero qué interesante. Es una de las salas del Hermitage, sala de los escudos, y esta sala, los candelabros de esta sala, están decorados con los escudos, estos mismos escudos que aparecieron, que obtuvieron las regiones de Rusia, 50 provincias o regiones de Rusia en la época de Catalina la Grande. Por eso se llama la sala de los escudos. Ahorita todavía regresaremos con esta sala. Y pues muchas cosas, ¿no? Fueron hechas en esta época. También, por ejemplo, Catalina fue la primera emperatriz que se vacunó en contra a la viruela, y su hijo Pablo también, como que para darle el ejemplo a la población, ¿no? Ella escribió 30 obras literarias, 7 óperas, 11 comedias. Ella gobernó 34 años y la población de Rusia creció de 19 a 36 millones de personas. El territorio conquistado en esa época superó el territorio conquistado por Pedro el Grande. Fueron fundadas alrededor de 140 nuevas ciudades, pues aumentó el ejército, aumentó la flota, aumentó el comercio exterior, los ingresos aumentaron, o sea, una época, una gran época. Ella también entró en la historia, pues como sabemos, ¿no? Como una emperatriz muy ilustre, mantenía su correspondencia con los filósofos franceses, con Diderot, Voltaire, ¿no? Voltaire aquí le decía que ella era la Semiramis de Rusia o la estrella del norte. Y el momento que a nosotros nos interesa es que gracias a su colección privada, que ella adquirió y siguió completando los siguientes años de su vida y gobierno, esta colección se consideró como la primera colección del Hermitage. Y también en su época fueron construidos unos 3 edificios del Hermitage, ¿no? Entonces vamos a conocer de qué partes se compone el museo. Voy a agarrar un lápiz. Permítanme, voy a tomar agua. Entonces, el museo que se llama el Hermitage, como dijimos, se convirtió en el museo solamente después de la Tercera Revolución Rusa, después de la llegada al poder los bolcheviques. Hasta este momento era residencia oficial de invierno de los emperadores rusos de la dinastía de los Romanov. ¿Qué significa de invierno? Significa que vivían aquí en invierno, en verano vivían en sus residencias veraniegas, ¿no? Entonces, el Hermitage como museo tiene muchas partes. Aquí les estoy enseñando 5. Hay otras partes que están afuera. Obviamente, no están exhibidos los 3 millones de objetos.
Hay la mayor parte se encuentra en los fondos guardada, hay una exposición permanente, hacen diferentes exposiciones temporales. Tienen muchas colecciones de diferente tipo el museo, desde Roma antiguo, Egipto, numismática, el arte chino, japonés, obviamente la pinacoteca, las pinturas, esculturas, o sea, tiene de todo. Lo que no tiene, porque simplemente no está aquí, es la colección de la pintura rusa, ¿no? Para la pintura rusa están otros dos museos del arte ruso, pero en el Hermitage no hay, ¿no? Eso sí, no. Y entonces, aquí nosotros podemos ver 5 edificios. Este es el primer edificio, que es el Palacio de Invierno. Este edificio fue construido, uh, por la orden de Isabel, es la famosa Isabel, la hija de Pedro el Grande, que subió al trono la segunda mitad del siglo XVIII y entró en la historia como la emperatriz alegre. ¿Por qué? Ella nunca se casó, no tuvo hijos, como sabemos, invitó a su sobrino, que va a ser Pedro III, a gobernar, es ella. Y lo más que le interesaba eran las fiestas, los bailes, los vestidos. Después de su muerte, encontraron 15,000 vestidos y muy poco dinero en la tesorería. Miles de zapatos, mallas, vestidos que nunca se había puesto. De hecho, ella nunca se ponía un vestido 2 veces y a sus damas de la corte ella tampoco permitía usar un vestido 2 veces y tenía un sellito que ponía en las fiestas, en los bailes, los vestidos de las damas de la corte para que no volvieran a poner el vestido otra vez. Tenía un carácter complicado, no permitía que alguna señora o señorita se viera mejor que ella, tuviera mejor peinado, le podía cortar una parte del peinado. Es la época, como pueden ver, como está vestida ella, de los vestidos muy grandes, los peinados de hasta 40, 50 centímetros de altura, con barcos, flores naturales, ¿no? Y ponían jarritas con agua y ponían flores, cosas así. Y y entonces Isabel, ella, aparte de que le gustaba mucho la moda, las fiestas y bailes, también le gustaba mucho los palacios lujosos. Y el arquitecto que trabaja para ella es Rastrelli, Francesco Bartolomeo Rastrelli, y Rastrelli, en el estilo barroco ruso, construye para ella este palacio que acabo de mencionar, el Palacio de Invierno, en el estilo barroco ruso. La época de Catalina II, la que va a seguir después de la época de Isabel, en esta época el barroco ya no va a estar de moda, ya va a llegar el momento del clasicismo, del estilo clásico. Catalina no le gustaba esa cantidad de oro que había por todos lados. Estos palacios como el de Invierno, el Palacio de Catalina en Pushkin, el Gran Palacio en Petergov, todos fueron construidos para Isabel, con un detalle que Isabel nunca vivió en este mismo palacio porque murió antes de que se terminara su construcción. Entonces la primera que va a vivir aquí va a ser Catalina II. Entonces, aquí está el Palacio de Invierno, construido en el estilo barroco por Rastrelli para Isabel, que nunca vivió acá. Luego sigue el segundo edificio, que es el pequeño Hermitage, que está aquí, es este. Son 2 pabellones, uno, otro, 2 galerías de pintura, de arte, donde precisamente se ubicó la colección privada de Catalina la Grande y un jardín colgante en el medio. Y ustedes probablemente tengan una duda, ¿no? ¿De dónde viene el nombre del Museo del Hermitage? ¿Qué significa? Y yo aquí tengo escrita esta palabra sin H, intencionalmente porque es una palabra francesa y en el idioma francés Hermitage se escribe sin H. O sea, el origen de la palabra es francés. Significa obviamente un lugar
de tranquilidad, ¿no? Viene del ermitaño, o sea, ¿qué tiene que ver? Un lugar tranquilo, donde uno puede quedarse a meditar, a pasar un tiempo solo con uno de los museos más grandes del mundo, porque el nombre Hermitage precisamente recibió este pequeño palacio. Ese era el Palacio de Invierno, no era Hermitage. Hermitage, este nombre reciben estos dos pabellones. Este pabellón fue construido para Catalina la Grande y este para su amante, el conde Grigori Orlov, que acabamos de hablar. Y Catalina la Grande quería tener su espacio privado. No quería seguir todo el tiempo en las recepciones oficiales, quería tener un lugar donde podía aislarse, pasar un rato tranquila, que era precisamente este palacio. Y a este palacio se le dio el nombre del Hermitage, que después se extendió a todo el museo, ¿no? Después de la Revolución, obviamente. El tercer edificio, que es el viejo Hermitage, es este, que es este cuadrado. Viejo, recibió el nombre de viejo después de la construcción del nuevo, del cuarto. Este es el cuarto, este es el tercero. También el estilo clásico es el estilo de Catalina la Grande para la estancia de los huéspedes y parientes de la familia imperial, ¿no? Y aquí en este palacio se aloja la mayor parte de la colección de la pintura italiana, con las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, etc. Este edificio, el quinto, es el teatro del Hermitage, nomás aquí se ve un cachito. Fue el teatro privado de los Romanov, donde precisamente se daban sus espectáculos para ellos. Es pequeño. Si van a San Petersburgo y hay gente que prefiere ir al Teatro Mariinsky, hay otras personas que prefieren ir acá, o sea, ahí el Lago de los Cisnes no va a caber en el escenario, pero por ejemplo la muerte del cisne de Camille Saint-Saëns, esto sí, ¿no? Entonces depende qué ver ahí. Y este último edificio del que yo no he hablado, el nuevo Hermitage, es el único edificio de 5 que fue construido como museo, pero ya no era la época de Catalina II, ya era la época de Nicolás I, de su nieto. Ya es la mitad del siglo XIX, aquí está. Este nuevo Hermitage se abre como museo, ya todavía no tan grande obviamente, pero un museo especial y que sí se puede visitar, pero hay que tener un pase especial que se puede conseguir solamente teniendo contacto. Hasta, por ejemplo, Alexander Pushkin, el poeta que estoy mencionando cada rato, él sí lo pudo visitar, pero pidiendo y pues esperando bastante tiempo. Entonces son 5 edificios, en este caso, que están conectados por medio de estos pasillos, como pueden ver. Y nosotros lo que vamos a hacer empezamos la clase de hoy, terminamos la clase que viene, la siguiente, vamos a conocer una parte de los salones de gala del Palacio de Invierno, la sala del trono, etc. Luego conoceremos este pabellón del pequeño Hermitage de Catalina la Grande, conoceremos la colección italiana, la colección holandesa y en este edificio largo, que es el edificio del Estado Mayor de los militares, hay una parte que también le pertenece al Hermitage, donde se exhibe la colección de los impresionistas, con la que terminaremos también la clase. Entonces, Catalina la Grande recibe algunas colecciones, adquiere su primera colección que se componía de 225 cuadros y la colocan en el pequeño Hermitage en sus galerías, ¿no? Y era colección privada, nada más ella podía entrar a verla. Ahora, Catalina, como figura en la historia como una emperatriz que ama la literatura, la cultura, la pintura, entonces ella obviamente estaba interesada en que para ella, para su colección privada, se siguieran adquiriendo obras, ¿no? Pinturas. Entonces ella tiene a su persona de confianza, que es Nikolai o Nicolás Yusupov. Probablemente les suene el nombre de los Yusupov, ya los hemos mencionado en la clase de San Petersburgo.
la pasada, dijimos que nos vamos a conocer a esta familia. Por ejemplo, aquí les aparece uno de ellos, que fue un diplomático, un político, él vivió mucho tiempo en el extranjero, conocía personalmente a muchos pintores, escultores franceses, conocía personalmente a Canova, a los, no sé, Luis y María Antoinette, por ejemplo, le regalaron, los reyes franceses, ¿no? Le regalaron un juego de porcelana que fue único porque después fueron rotos todos los moldes, que fue hecho nada más para él. Entonces, Antonio Canova hacía para él copias de sus obras, pero ¿qué tiene que ver Nikolai Yusupov con Catalina la Grande? Él, por su encargo, adquiría obras no solamente para su propia colección privada, sino también para el Hermitage. Él fue un gran conocedor del arte. Él es el fundador de la famosa colección de los Yusupov y él es el que compró para Hermitage muchas obras importantes, ¿no? Catalina le tenía mucha confianza y le decía que si tú crees que esa obra cuesta lo que cueste, pues cómprala, si tú lo consideras. Entonces gastaba mucho dinero. Regresaremos, todavía hablaremos sobre él, y sus hijos y sus nietos, pero nada más para que lo tomen en cuenta que él era persona de confianza de Catalina la Grande, o sea que en qué nivel estaban los Yusupov. Y entonces, dos palabras más sobre la colección del museo. Obviamente la colección del Hermitage creció mucho después de la Revolución, gracias a las colecciones nacionalizadas por los bolcheviques, por ejemplo, como la colección de los príncipes Yusupov, de los que acabamos de hablar. Solamente una pequeña parte de su colección impresionante la pudieron salvar, la pudieron sacar de Rusia en el momento que emigraron en el transcurso de las revoluciones. Y otras riquezas suyas se quedaron en San Petersburgo, en Moscú, y fueron nacionalizadas. Entonces, todo lo que nacionalizaban los bolcheviques, ellos lo dividían entre el Hermitage, entre el Museo de Arte de Pushkin. Lleva el nombre del poeta, pero es un museo de arte europeo, occidental, como el Hermitage, pero en Moscú. Y otros museos de Rusia. Entonces, las colecciones de estos museos crecieron muchísimo de un lado. Aparte de las colecciones que estaban comprando antes de la revolución diferentes emperadores, ¿no? Y emperatrices, y se agregaban, se crecían, había donaciones, había regalos diplomáticos, o sea que poco a poco, ¿no? Cada zar tenía sus gustos, por ejemplo, Pedro I, todavía antes, ¿no? Pedro I vive antes que Catalina la Grande, le gustaba mucho todo lo holandés, entonces, por ejemplo, él había adquirido muchas pinturas de Rembrandt y de los pequeños holandeses, ¿no? Etcétera. Entonces, de un lado, con la revolución, la colección del Hermitage, como otros museos, crece mucho. Del otro lado, en los años soviéticos, el periodo soviético, para mí, hablando de la pintura, hablando del arte, es una época terrible porque los bolcheviques tenían, no muchos de los bolcheviques, estoy tratando de decirlo de la manera menos fea, no muchos de ellos eran personas educadas y tenían mucha cultura, sí había también, pero no todos. Entonces, a veces ellos no entendían el valor de algunas obras artísticas. Por ejemplo, hay muchas joyas. De hecho, desde la época de Pedro el Grande estaba prohibido de sacar fuera del país las joyas, o sea, que pertenecían a la nobleza, ¿no? A la corte. Entonces, la cantidad de coronas, diademas, etcétera, que se acumuló antes de la revolución era impresionante. Y los bolcheviques, lo que se quedó en Rusia, lo que no pudieron sacar ni los Romanov que se fueron, ni los nobles que emigraron, a veces estos objetos, una corona, ¿no? Una diadema, le sacaban los diamantes y vendían al extranjero
aparte los diamantes, por el peso, no por los quilates que tenían, y aparte el oro, o los de la plata o platino, se venían por peso. Entonces fueron destruidos de esa manera muchas joyas, fueron vendidos muchas obras del Hermitage, unas obras de Rembrandt, no de como que pintores no muy conocidos, no, vendían obras de Rafael, de Rembrandt al extranjero, ¿para qué? A los bolcheviques, a pesar de que lo hacían ilegal, no había todavía permiso oficial para eso, pero lo hacían para poder de esa manera ganar dinero para la construcción de ¿no? Construcción de la nueva vida, de nuevo país para comprar sus tractores y máquinas, etc. Pero lo más triste, aparte de lo que estoy diciendo, que para mí me parece una barbaridad, porque una diadema no solamente vale lo que valen los diamantes que tiene, o el peso que tiene, solamente es un trabajo de un joyero. Lo mismo hacían con las obras de Fabergé, del que también primero Dios hablaremos. Pero no solamente eso, es una tontería lo que estaban haciendo porque en este momento todavía sigue en Europa la Primera Guerra Mundial. Y en Europa no había mucha gente que estaba interesada en comprar todas esas obras. Las compraban más que nada los americanos y sabiendo que los bolcheviques necesitaban dinero, a veces las compraban por peso y los juegos de Fabergé y las obras, o sea, las compraban barato. Y la venta de joyas, por ejemplo, trajo a los bolcheviques lo mismo que les trajo a la exportación de los cerillos, de los fósforos. O sea, que le regalaron, pues. Rusia lo perdió hasta el día de hoy, hay fondos y hay gente que se dedica a encontrar, porque es difícil, se fueron a muchas colecciones privadas y no sabemos dónde están muchas obras, por suponer. Ahí tendremos en la clase de hoy o mañana, o bueno, próxima, ejemplos, que nos quedó, por ejemplo, una parte de un díptico, y de dónde está la otra parte no podemos saber, fue vendida o fue regalada, ¿no? Entonces no los pueden ubicar para poder devolverlos. Hay cosas que regresaron, hay otras que no. Entonces, de un lado, la época soviética al inicio, la colección del Hermitage y otros museos se extiende, se aumenta mucho, muchas veces. Del otro lado, también muchas pérdidas. Y de hecho, también ahí, si no puedo no mencionar, hablando de esas pérdidas en la época soviética, la figura del director, que se apellida Arbeli, del Hermitage, era la época de Stalin, ya eran los años 30, y Arbeli era georgiano, igual que Stalin, no podía ver, o sea, ya no aguantaba ver lo que estaba pasando, de que se estaban sacando y vendiendo más y más obras. Y él, literal, tal cual, arriesgando su vida, tuvo una conversación con Stalin, se encerraron en la oficina de Stalin, hablaron en georgiano, o sea, estaba arriesgando su vida, pero después de esa conversación, Stalin dejó de vender. ¿Quién sabe qué le he dicho? ¿Qué le dijo? Pero sí estaba arriesgando su vida, porque qué reacción podía tener Stalin a ese reclamo que le estaba haciendo. No podemos saber. Pero bueno, pues como sea, ¿no? Al día de hoy tenemos muchas cosas muy bonitas por conocer y vamos a empezar con los salones de gala, que vale la pena sin duda conocer. Hay una excursión panorámica que yo cuando trabajé en el Hermitage estaba dando. Es una excursión que dura alrededor de 2-3 horas, caminando obviamente. No es mucho lo que nos da tiempo de conocer, pero es lo más importante. Obviamente al Hermitage se puede regresar miles de veces y siempre va a faltar algo por ver o vas a encontrar cosas nuevas, ¿no? Es un mundo. Entonces, la escalera de los embajadores es la escalera de gala, la entrada principal en el palacio, también se llama la escalera de Jordán, refiriéndose al río Jordán. Y me van a preguntar qué tiene que ver el río Jordán con la escalera del Palacio de Invierno en Rusia. Lo que pasa es que el 19 de enero en la Iglesia Ortodoxa rusa se festejaba la fiesta religiosa, el bautismo,
y la familia imperial salía del Palacio de Invierno por esa escalera, salía al malecón. Ustedes seguramente se fijaron que el Palacio de Invierno está en un malecón. Y el río, que ya hemos visto en la clase de San Petersburgo, se llama el río Neva. Entonces la escalera, la que estamos viendo es en esa parte, salían, bajaban la escalera, salían al malecón, el río en enero 99.9% está congelado, ¿no? Todos los años hasta ahora. Entonces se hacía un agujero especial y bueno, era un ritual, ¿no? Entonces para ese día, el 19 de enero, el río Neva se convertía en el río Jordán y la salida del palacio era por esa escalera. Pero más se conoce de los embajadores porque aquí solían recibir a los embajadores oficiales, las visitas oficiales, ¿no? Es la obra de Rastrelli. Solamente esta escalera y la capilla del Palacio de Invierno conservaron su aspecto inicial de Rastrelli. ¿Por qué? Porque en el año 1837, o sea, unos 60, 70 años después de que el palacio fue construido, sucede un incendio fuerte que dura varios días y se quema prácticamente todo el palacio. Y ya como era la época de Nicolás I, ya 1837, ya es casi la mitad del siglo XIX, ya no lo reconstruyen el Palacio de Invierno como era, cambian las salas. Por ejemplo, estas salas, las que van a ver, pues ya son salas del siglo XIX, ¿no? Que aparecieron después de la restauración, después de la reconstrucción del palacio. Pero esta escalera y la capilla conservaron su aspecto inicial de Rastrelli tal cual. Entonces se nota mucha decoración, muchos elementos decorativos de oro, hay efectos que manejaba Rastrelli y si ustedes conocen varios palacios suyos los van a notar, como por ejemplo ese tipo de decoración que tiene la parte de arriba, el techo, se llama grisaille en francés, que son diferentes tonos del color gris que hacen una imitación de relieve. También estas ventanas, que son ventanas falsas, que son espejos, que se utilizan para la aumentación del espacio. Entonces, estos trucos Rastrelli los aplicaba en muchos palacios suyos, ¿no? Los escalones muy bajitos, presten atención. Imagínense, ¿no? Las damas de corte con sus vestidos largos, grandes. Era difícil de levantar mucho la pierna, ¿no? Para poder seguir caminando, ¿no? Y pues la escalera blanca del mármol blanco de Carrara. Obviamente, las columnas estas que son de granito gris eran antes de granito rosa. Y de aquí, de esta escalera, hay dos rutas que se puede tomar. La ruta que normalmente se toman es por esa puerta, donde nosotros vamos a ir, y otra ruta es por esta puerta. Si vamos aquí, vamos a seguir el malecón a la derecha. Si vamos aquí, vamos hacia el fondo, ¿no? Al fondo, al centro del palacio. Vamos a conocer los salones que están de este lado y luego regresaremos para conocer un salón, no, 3 salones, perdón, de aquí, que dan al malecón de esta parte. Entonces, la siguiente sala, aquí está la entrada de la escalera de gala, es la sala de los mariscales de campo. ¿Por qué lleva este nombre? Pues porque aquí la sala está decorada con los retratos de diferentes mariscales de campo y generales rusos que participaron en la guerra contra Napoleón de 1812. Y también aquí se hacían cambio a los que estaban de guardia en el palacio. No, esta sala ya tiene aspecto del siglo XIX. Aquí podemos ver una pintura donde aparece. La siguiente sala es una sala pequeña, lo mismo que dice su nombre, la pequeña sala de trono. No tenía función, aquí nunca se sentó ningún emperador, no es una sala conmemorativa que mandó decorar Catalina la Grande todavía en su época para darle los honores a Pedro el Grande, a Pedro I. Es una sala muy pequeña, pero muy bonita. Aquí está su trono de Pedro I, aquí está el retrato de Pedro I acompañado por la diosa de sabiduría Minerva. Aquí vienen escenas de sus batallas más victoriosas. Y en el Hermitage, aquí está muy difícil de notar, pero el entarimado, el parquet,
es muy bonito. No son imitaciones de maderas, ¿no? Que, por ejemplo, agarraron un tipo de madera, lo pintaron, ¿no? Diferentes tonos y así combinaron. No. Son diferentes tipos de madera, son maderas diferentes, exóticas. Hay algunos que llevan muchos tipos de madera y por lo mismo dicen que nos pueden entrar con tacones y, ¿no? Cosas así, que están cuidando mucho el piso. La sala que ya hemos visto, la sala de los escudos, entonces la sala que está decorada con una serie de escudos, que son 50 en total, en los candelabros, ¿no? Que tenían diferentes provincias, gobernaciones de Rusia, perdón, a partir de la época de Catalina la Grande, ¿no? Y si ustedes ven esta sala, yo, si les pregunto, ¿cuánto oro creen que necesitaron para dorar todas estas columnas, candelabros y toda la decoración? Probablemente ustedes me digan mucho oro. Y yo les voy a decir que no, es correcto, porque utilizaron solamente 2 kilos de oro para dorar toda la sala. ¿Por qué? Porque es un trabajo, son láminas, hojas de oro de 1 micrón, nada más, que ni siquiera se puede agarrar con dedos porque se rompe. Se utilizaban pinceles de piel de ardilla que hacían que como que electrificaban, ¿no? Que se le pegaban cosas y agarraban de esa manera con un pincel, agarraban la hojita, la ponían sobre un elemento que querían dorar y ya con otro pincel ya pegaban la hojita. Entonces, es un dorado muy fino, de la misma manera también podían dorar los iconos. Esa técnica no se utilizaba en dorar cúpulas porque obviamente se echa a perder muy rápido, ¿no? Si la gente toca, ya luego se quita, ¿no? Se nota que se hace como partes maltratadas, ¿no? Pero bueno, es una de las técnicas que se utilizaba. Si seguimos por esta sala, aquí están los escudos que hemos visto, vamos a ver la capilla del palacio. La capilla del palacio es otro interior que guardó su aspecto inicial de rastrel, el estilo barroco. Ustedes ya conocen un poco cómo eran las iglesias, los templos ortodoxos rusos en el Anillo de Oro, en la clase del Anillo de Oro, vimos que no eran así. No vemos aquí un iconostasio tradicional ortodoxo ruso, vemos luz, vemos esculturas. Acuérdense que no debe de haber presencia de esculturas en las iglesias, en los templos ortodoxos. ¿Por qué? Porque no se permite esculpir, tocar el cuerpo de un santo con las manos del pecado. También es un pecado. O sea, lo que se puede hacer es agarrar un pincel, intentar su imagen, ¿no? Lo que va a ser un icono. Eso sí se permite, pero las esculturas no. Entonces, no es una iglesia tradicional ortodoxa rusa, pero es muy importante porque en esta iglesia se casaban desde el momento de su construcción, obviamente, todos los emperadores y las emperatrices rusas. Se coronaban en Moscú, en la Catedral de la Dormición de Kremlin. Se coronaban todos. Esa es la boda de Nicolás II y su esposa Alejandra. Hasta Nicolás II todos fueron coronados allá. Se iban a propósito a Moscú para ser coronados. Pero para casarse, sí era acá. Entonces, de un lado, una capilla que, pues, un interior más del palacio, pero del otro lado, ahí sí sucedieron momentos muy importantes. Saliendo de la capilla, se encuentran con esta galería del año 1812. ¿Qué fue lo que sucedió en 1812? Sucedió la guerra contra Napoleón. Napoleón atacó a Rusia. Hubo un conflicto entre Napoleón Bonaparte y Alejandro I. Aquí está Alejandro I, que era el nieto preferido de Catalina la Grande. Y él, a pesar de que tenía buena relación con Napoleón I y se habían puesto de acuerdo con hacerle un bloqueo económico a Inglaterra, lo que lo pidió Napoleón, apoyarlo en esto,
Alejandro I dijo que sí lo iba a apoyar, pero luego Rusia siguió manteniendo el comercio con Inglaterra por terceros países, o sea que viola ese acuerdo, esa promesa que le había dado Napoleón. Entonces Napoleón se entera y quiere explicarle a Alejandro I que no vale la pena hacer así, y sus tropas en junio de 1812, los franceses atacan Rusia. El ejército francés era muchas veces más grande que el ejército ruso, pero la táctica que utilizaron los rusos pues fue ganadora, fue correcta para Rusia. No, primero los franceses, o sea, en las escuelas, cuando nos enseñan este episodio, no nos dicen que Napoleón realmente nada más quería recordarle a Alejandro I que era fuerte y que no se valía, ¿no?, lo que estaba haciendo. Y realmente Napoleón, según los recuerdos y memorias de sus generales, que luego se revelaron en los documentos, quería nada más dar una serie de batallas, pero en la frontera. Él no iba a invadir Rusia como tal. O sea, él no tenía ese plan. Pensaba que iba a ser rápido y con que esa lección, ¿no?, dada a Alejandro I, ya acababa todo. Pero no siguió el plan, las cosas cambiaron, la situación cambió, los rusos empezaron a tratar de obligar a los franceses a meterse más y más y más al fondo de Rusia, pues era una trampa que estaban haciendo, los franceses cayeron en esa trampa y al final de cuentas llega hasta Moscú, Napoleón. Moscú fue entregada a Napoleón, previamente quemada. Es un caso excepcional en la historia. Napoleón todavía dijo en aquel momento, quién sabe qué demonios manejan esa gente que queman sus propias ciudades, pero era una trampa otra vez. No insisto en que lo dejaron en una ciudad completamente quemada, obviamente sin población, sin alimento. Ya era octubre, noviembre, como pueden ver por la fecha, los franceses ingresaron en el territorio ruso en junio, traían ropa de verano, entonces empezaron a sufrir frío, empezaron a sufrir hambre, y Napoleón, tratando de reconciliarse con Alejandro I y firmar la paz con él, no recibió respuesta y tuvo que retirarse. Y llevaba puesto, por cierto, Napoleón llevaba puesto el abrigo de piel que le había regalado Alejandro I. Invadiendo Rusia, traía puesto un abrigo que le había regalado el emperador ruso, cuando eran amigos todavía. Entonces, entonces Napoleón se ve obligado a dejar el territorio ruso, pierde esta guerra, tiene que dejar hasta lo que queda de su ejército, correr a París porque ahí se están haciendo un complot en contra de él, y esta guerra, los rusos empiezan a perseguir los franceses hasta que liberan esa parte de Europa de, como le decían antes, la peste napoleónica, no llegan hasta París. Entonces Alejandro I, el zar vencedor de Napoleón, el triunfador, ¿no?, llega con su ejército hasta la capital francesa, ¿no? Entonces esta galería de 1812 es la galería que conmemora a los héroes de esta guerra, oficiales, generales, mariscales de campo. Son 330, perdón, retratos. Todo es el trabajo de un pintor inglés, George Dow. Lo realizó él, pero ustedes pueden notar que hay marcos que tienen un fondo verde. Pero los marcos, aquí no se ve bien, pero los marcos tienen nombre de las personas. ¿Qué significa? Significa que la persona cuyo nombre aparece en el marco pues, tenía que ser mencionada, pero para ese momento, cuando George Dow iba a hacer su retrato, la persona ya había fallecido y ya era imposible, no había fotografías. Entonces, pero dejaron el nombre, aunque sea sin retrato, ¿no? Y al final ahí está el retrato de Alejandro I al fondo. Y de esta sala hay una entradita a la derecha y es la sala grande del trono, la sala con la que de este lado izquierdo termina el Palacio de Invierno. Si vamos a recordar el plan, ya sigue otro edificio.
Ajá, y esta sala, esa sí es la sala que fue la sala más importante del palacio, la sala de San Jorge o la sala grande del trono, ¿no? Donde se realizaban todas las ceremonias, recepciones oficiales, donde se encontraba el trono, ¿no? Que aparece a veces en las fotografías con Nicolás II. ¿Por qué se llama de San Jorge? Porque ustedes recuerdan que el escudo de la Federación de Rusia es el águila bicéfala. Por cierto, ¿de dónde salió el águila bicéfala? Les voy a recordar que el águila bicéfala se aparece en el siglo XV, en la época de Iván el III. Iván el III, que nosotros lo recordamos, yo espero, como el unificador de las tierras rusas, con el que aparece el Estado de Rusia, el que unifica a Moscú, el Principado de Moscú, otros principados, y el que se casa con Sofía Paleóloga, que era la princesa bizantina. Constantinopla, les recuerdo que ya había caído, ¿no? Y a él presta a su esposa bizantina, princesa bizantina, su escudo de esa rama de los emperadores bizantinos, que es el águila bicéfala, ¿no? Ustedes recuerdan que Bizancio era parte del antiguo imperio romano, dos lados, parte occidental y oriental, una cabeza ve hacia el oeste, otra cabeza ve hacia el este, otra hacia el oeste. En aquel momento el águila bicéfala se veía así, era nada más sello, luego se va a estar cambiando y va a estar adquiriendo otro aspecto. Ustedes pueden notar que aquí tiene el cetro y el orbe, aquí hay 3 coronas, hay otra versión que una cabeza simboliza el poder laico, otra cabeza simboliza el poder de la iglesia, unidas por una sola corona, ¿no? En la época de Pablo, hijo de Catalina la Grande, aquí atrás de San Jorge va a haber una cruz de la Orden de los Caballeros Católicos de Malta. ¿Por qué? Porque Pablo, hijo de Catalina la Grande, era el jefe de esta orden, a pesar de que era una orden católica y él era un emperador ortodoxo. Le ofrecieron y él se puso de acuerdo, ¿no? Por diferentes motivos y políticos y porque le gustaba la idea. Él siempre vivía en ese mundo de caballeros y del honor y todo. Entonces, ya recordaron de dónde viene la águila bicéfala, pero ¿qué tiene que ver San Jorge? San Jorge está aquí en el centro, es el escudo de Moscú al día de hoy y es el protector de los Romanov. Por eso ustedes encima del trono, aquí está el baldaquino y ustedes pueden ver, bueno, se ve nada más una parte, que el balcón va por todo el perímetro, pero solamente aquí no hay balcón. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna persona parada por arriba de la cabeza del emperador y porque encima nada más puede encontrarse lo que es San Jorge matando el dragón, el protector de los Romanov, ¿no? El águila bicéfala y San Jorge están aquí por todos lados, y en los candelabros y en el techo. De hecho, hay algo muy interesante porque el dibujo de techo repite por completo el dibujo de piso, con una diferencia que aquí falta, hace falta el águila bicéfala. Ahí no está, porque el pisar, ¿no? Caminar por encima, por arriba de la águila bicéfala, pues no está bien, ¿no? Entonces, esta sala grande del trono, pues la sala oficial, principal, hay muchas fotografías donde Nicolás II todavía aparece ahí. Y nosotros, como dije, ¿no? En esta sala termina los salones de gala que se visitan del Hermitage y regresamos a la escalera de los embajadores, de donde empezamos, y ahora nos vamos a la derecha a conocer algunos salones de los que dan al malecón del río Neva. Por ejemplo, este salón, que es el salón de bailes, son salones blancos, no tienen mucha decoración especial, pero este salón yo lo quisiera enseñarles porque en él se encuentra el sarcófago de Alexander Nevsky, que fue hecho en la época de Isabel, en el estilo barroco, de plata, y pesa
1,5 toneladas de plata utilizaron para crearlo, ¿no? ¿Quién es Alexander Nevsky? Alexander Nevsky, les recuerdo, bueno, el día de hoy es uno de los santos de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero además de eso fue un príncipe que vivió en el siglo XIII y al que le tocaron dos invasiones al mismo tiempo, la invasión de los caballeros del norte que ustedes ven acá, los suecos, los de la orden teutónica, las famosas cruzadas bálticas, ¿no? Con las que él sí se pudo arreglar, o sea que pudo defender sus tierras de ellos. Y al mismo momento también sucede la invasión de los mongoles del Han Bati, que era el nieto de Genghis Khan. Entonces, con los mongoles, como ustedes se acuerdan, él no pudo hacer nada. Lo único que pudo hacer es encontrar una manera de mantener buen contacto por medio de la diplomacia, por lo que muchos le dicen que era un traidor, que en vez de intentar quitar y deshacerse del dominio mongol, a la diferencia de eso mantuvo buena relación con los mongoles, pues simplemente para poder conservar lo poco que ya ha quedado. Entonces Alexander Nevsky muere muy joven, a la edad de 42 años, creo, o sea, un poquito más de los 40, y fue canonizado prácticamente casi luego, y fue muy admirado, muy respetado por todos los emperadores y zares rusos. Y el nombre de Alexander Nevsky lleva una condecoración que existió en diferentes épocas. Miren, condecoración, que aquí está él de la época imperial, condecoración de Alexander Nevsky en la época soviética y la actual, ¿no? Que une las tres épocas diferentes. Stalin, obviamente llegando al poder, bueno, los bolcheviques llegando al poder, cancelan esa condecoración, desaparecen, pero Stalin, un poco tiempo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, decide devolverla al pueblo ruso, sus héroes nacionales, entonces se devuelve la condecoración, la presea de Alexander Nevsky, pero en su versión soviética con una estrella roja. ¿Qué tiene, o sea, qué tiene de interesante este sarcófago? Este sarcófago, el día de hoy está en el Hermitage. Los restos de Alexander Nevsky no están aquí. ¿Dónde estaba inicialmente? Inicialmente el sarcófago fue hecho para colocar ahí sus restos de Alexander Nevsky, que había mandado a traer Pedro el Grande en el momento de la fundación de la ciudad. Pedro el Grande fundó este monasterio de Alexander Nevsky en San Petersburgo. Entonces Isabel manda hacer el sarcófago y ahí se colocan los restos de Alexander Nevsky, se colocan aquí en el monasterio y ahí están, por ahí de 150 años. Cuando sucede la revolución, sobre todo la tercera revolución rusa, la de octubre del 17, los bolcheviques, como ya había dicho varias veces, creo, empiezan a cerrar iglesias y monasterios y llega el turno de este monasterio que, por cierto, lleva el título de ser Laura de Alexander Nevsky y Laura de Santísima Trinidad de San Sergio, que está cerca de Moscú, son dos únicas Lauras que en Rusia. Entonces cierran a culto este monasterio, los monjes fueron fusilados, hasta existe una pared hasta el día de hoy allá que tiene huellas de las balas que rebotaban, donde los fusilaban. Pero los bolcheviques también manejaban esta dinámica, como ya hemos visto en otra clase, la del anillo de oro, de sacar los restos de los santos, esas reliquias, y mandarlas a algún museo, a algún lado, o en el peor caso destruirlas. Pero como las reliquias de Alexander Nevsky, sus restos, igual que las de Sergio de Radenich, era algo impresionantemente importante, uno de los monjes a escondidas las saca y se las lleva, las guarda, las esconde. Y cuando se abre el sarcófago, los restos no están.
y solamente por ahí de los años 80, por ahí de la perestroika, por casualidad, encuentran los restos de Alexander Nevsky en los sótanos de la Catedral de la Virgen de Kazán en San Petersburgo. El sarcófago pues lo mandaron aquí al Hermitage, los restos regresaron a la Laura, pero el Hermitage ya no quiere devolver el sarcófago acá. Dijo que quiere. Malamente, creo. Y nos faltan nada más 2 salas para terminar con este edificio. La sala de Malaquita y el comedor blanco. La sala de Malaquita pues es una de las salas más llamativas, creo, que hay en el palacio. También desde el siglo XIX, Nicolás I manda decorar una sala para su esposa Alejandra. A Alejandra le decían que ella era la rosa blanca por muy guapa que era. Por eso aquí en la pared del mármol artificial se crea su retrato, ella como si fuera un ángel, ¿no? Y pues esta combinación muy bonita de malaquita y el dorado. Hay muchos objetos de malaquita aquí, aunque no parece. Aparte de los columnas, de las columnas de partes que decoran la chimenea, los jarrones, los objetos decorativos, hay muchas más cosas. Y aquí la técnica que está utilizando, no hay que pensar que son objetos grandes monolíticos, o sea, por ejemplo, que este jarrón es monolítico, no. Si se van a acercar, van a ver lo que estamos viendo aquí a la izquierda. Es un tipo de mosaico, como hacían con lapislázuli, la piedra azul, también muy valiosa. Lo mismo hacían con malaquita. La malaquita es muy difícil encontrarla en la naturaleza en trozos tan grandes como granito, por ejemplo, o mármol. Además hay que pulirla, hay que darle su tono, su dibujo. Hay 2 dibujos que imitaban con esos mosaicos. Ese dibujo que ustedes ven acá se llama el ojo de pavo real y el otro dibujo se llama la ola. Son líneas así como líneas. Entonces son láminas, capas muy finas de malaquita que se aplicaban combinándolas, ¿no? Para que se hiciera la imitación del dibujo. Y este tipo de mosaico se llamaba el mosaico ruso, porque saben que hay mosaico florentino, que es combinación de piedras, también mármoles, por ejemplo, granito. El mosaico veneciano, que es el mosaico de esmalte. No, mosaicos bizantinos, ¿no? Entonces, este es el mosaico ruso. Ahí la última sala del Palacio de Invierno es el comedor blanco. El comedor blanco que fue decorado por la orden, o sea, redecorado. Tenía primero un aspecto, luego lo reconstruyen por la orden de Nicolás II, como su comedor privado de su familia, en el estilo del segundo rococó. Antes era el estilo Pompeya, ahora ya es el segundo rococó. Entonces, aquí solía comer la familia de Nicolás II, solían pasar tiempo, y aquí hay sobre la chimenea, que aquí, ahí, aquí, la chimenea, y sobre la chimenea se encuentra un rinoceronte con un reloj, y al lado está este cartel. ¿Qué dice el cartel? El cartel dice que la noche del 24 a 25 de octubre de 1917, en ese cuarto se encontraban los miembros del gobierno provisional burgués y ellos en ese comedor blanco fueron arrestados por los marinos, obreros, los que estaban haciendo la tercera revolución rusa. Y el reloj fue parado justo en ese momento. Yo les recuerdo que en Rusia sucedieron 3 revoluciones, aunque la que más se conoce es la tercera, pero no es la única. La primera revolución es el año 1905, cuando empezó con el Domingo Sangriento, cuando la multitud, la manifestación pacífica que llevaba una petición, una carta para Nicolás II, se acercó al Palacio de Invierno. Nicolás II no estaba en el Palacio de Invierno, su tío
da la orden de fusilar la multitud y era pacífica con niños y con el domingo, o sea, no hicieron nada, ¿no? Para ser fusilados, pues. Entonces, el Domingo Sangriento empezó la primera revolución rusa y el resultado de la primera revolución rusa era que Nicolás II no le quedó de otra que dar la orden de firmar el manifiesto de la creación de la Duma. La Duma es el Parlamento. Entonces, el resultado de la primera revolución es que la monarquía absoluta queda limitada por un parlamento. No era no lo mismo, ¿no? Un parlamento en Rusia que el parlamento en Inglaterra, pero bueno, como sea lo era. Y luego, la segunda revolución rusa es el febrero de 1917, que también empezó con una huelga y terminó con que Nicolás II se vio obligado a abdicarse el trono, a firmar la abdicación del trono a favor de su hermano, y su hermano un día después, 2 de marzo, firmó Nicolás II y 3 de marzo firmó su hermano Mikhail Romanov. Firma también la abdicación del trono y el 3 de marzo de 1917 deja de existir la dinastía de los Romanov como la dinastía gobernante y el periodo entre la segunda revolución, o sea, digamos febrero, principios de marzo del 17, y la tercera, la que están viendo aquí, o la que acabamos de mencionar, que sucedió uno de sus episodios en el Comedor Blanco, esto, octubre del 17, este periodo se llama el periodo de la dualidad de los poderes, cuando ya no está Nicolás II, ya no está su gobierno, o sea, él ya es coronel Romanov, ya no es. Entonces, ¿cuáles dos gobiernos son? Es el gobierno provisional burgués, de los exministros de Nicolás II, digamos así, y el gobierno de los de la izquierda, los soviets. No solamente, no hay que pensar que es que Lenin figuró en las 3 revoluciones. No, Lenin hasta ahora, que yo no lo he mencionado porque no figuró, apenas llegó en abril del 17. O sea, ni en la primera revolución rusa no figuró Lenin, ni en la segunda. Trotsky todavía ahí por ahí anduvo en la primera, pero no lo organizaron ni uno ni el otro, ¿no? Lenin llega en abril, es impresionante, eso sí, no podemos decir que no, que desde abril a octubre de un político muy poco conocido en Rusia, él se convierte en Lenin, ¿no? En el líder ídolo para millones de personas. Y esta tercera revolución, cuando es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Los que apoyan a los bolcheviques, los que apoyan a Lenin y a Trotsky, por un acuerdo previo, entran, toman por asalto el Palacio de Invierno, donde estaban los miembros del gobierno provisional burgués, los arrestan, ellos fueron enviados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Aquí a lo mejor les suena el nombre de Kerensky. Kerensky no estuvo aquí, Kerensky o fue avisado y no estaba, por eso no lo arrestaron, o fue coincidencia, pero no lo arrestan y él va a emigrar. Entonces, resumiendo, por cierto, esta fotografía, esta imagen no es una fotografía real, es de una película de Sergei Eisenstein, el Octubre Rojo. Sergei Eisenstein es un cineasta, director de cine ruso soviético muy famoso, el que vean las películas El acorazado Pachonkin, La Huelga, El Octubre Rojo y otras. Y aquí prestan atención en un detalle como el color del Palacio de Invierno. Nosotros lo vimos en el color verde clarito. No era así antes. Antes de la revolución era de ese color oscuro. Como son fotografías de color blanco y negro, no podemos saber exactamente el tono, pero era por ahí entre rojo oscuro, color vino, y color beige, por ahí. Entonces, si ustedes ven una película o una serie y se trata de de la época zarista, y el Palacio de Invierno a su residencia es color verde, como está ahorita, es una película mala, no le van a creer.
porque si no era. O sea, es la época soviética que adquirió, y más tarde, ¿no? Este color verdecito. Entonces, entonces nosotros, la clase de hoy, ¿no? Resumiendo, hablamos un poco sobre la biografía de Catalina la Grande. Ya las personas que la conocían seguramente recordaron algunas cosas sobre ella, las que no, pues conocieron cosas nuevas, ¿no? Y hablé sobre ella porque ella se considera, siempre se menciona como la dueña de la primera colección, de la que empezó a crecer la colección del Hermitage, y conocimos el primer edificio del Hermitage, que es el Palacio de Invierno, y la próxima clase, primero Dios, todos estemos bien, vamos a conocer el pequeño Hermitage con sus pabellones y su jardín colgante, el viejo Hermitage con su colección del arte italiano, el nuevo Hermitage con su colección del arte holandés, perdón, y flamenco. Nos vamos a asomar un poquito al teatro y conoceremos a la colección también de los impresionistas, que antes estaba aquí en el tercer piso, en este edificio, ahora ya no está allá. Algunas preguntas que ustedes me quisieran hacer. No sé si alguien visitó el museo y recordó alguna de las salas que mencionado. Quisiera compartir algo. Muy bien, aquí ya veo que están escribiendo que visitaron en el 97. Entonces va a ser interesante recordar, ¿no? Seguramente algunas cosas. Bueno. Sí, son pocas horas que se dan, normalmente son alrededor de 3 horas. Normalmente la gente no llega tanto tiempo, llegan alrededor de 2, 3, a veces 5 días, lo mucho. Y hay muchísimas cosas que conocer en San Petersburgo, entonces para el Hermitage más o menos son alrededor de 3, 4 horas que se dan como parte, ¿no? De diferentes excursiones en San Petersburgo. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Qué bueno, muchas gracias también. Gracias por asistir, por venir a escucharme. Sí, hay un ejército de gatos grande, hay gatos del Hermitage, así se les dice que los cuidan, ahí viven en sus sótanos. Yo me imagino que por los ratones también, ¿no? Los tienen ahí. Palacio de Invierno se llamó porque ahí vivían los zares y las zarinas rusas en invierno, era su residencia en el invierno, ¿no? En verano tenían otros palacios donde vivir, pero en invierno era aquí. Probablemente si hay visitas virtuales, hay que ingresar, yo creo que en el sitio del Hermitage, y hay que ver allá, ahora como ya todo está digitalizado, seguramente debe haber algún tour que puedan tomar. O yo de hecho les voy antes de que se retiren, les voy a recomendar, la próxima clase vamos a conocer lo que dijimos, lo que yo acabo de decir, de otros edificios, y al final de la clase yo les voy a hablar, ay Dios, sobre una película, esta, que se llama El Arca Rusa. Hay alguien que, alguien ya me está escribiendo. Sí, El Arca Rusa. Vamos a hablar sobre esa película. Es una película no tan complicada como las películas de Tarkovsky, obviamente, pero es una película que tiene mucha simbología también y muchos detalles y
que fue una sola toma, y no sé si ustedes gustan, la pueden ver primero, ¿no? Esta semana que viene, y ya van a entender mucho mejor. O al revés, ¿no? Podemos hablar sobre ella primero y ustedes ya la van a ver, depende. Con Tarkovsky sí es mejor primero hablar sobre él que verlo, porque está más complicado. Ese sí no es tanto. Y está en YouTube, subtitulado en español. Sí, vamos a hablar, ya conoceremos Hermitage y al final, como para conocer el Hermitage de otro lado, no solamente como palacio y pinacoteca, pero como un reflejo, un espejo, ¿no? Donde de alguna manera se reflejó toda la historia rusa, porque no es una película nada más como una visita al Hermitage, no, yo por eso digo que tiene mucha simbología y habla de cosas mucho más profundas también. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? Yo escuché que se prendió el micrófono. Yo levanté la mano, yo creo que levanté la mano. Ay, Dios. Bueno, no sé si alguien me quiera preguntar algo. Ay, yo quiero, pero no sé cómo le hago. Ya la escucho. Hola. Hola, hola, hola. Hola, Olga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tuve el gusto de conocer 5 ciudades de la Unión Soviética hace muchos años, alrededor de 40, y lo que me acuerdo del Hermitage es que era ultra bellísimo, muy bien organizado, muy limpio, muy mantenido, siempre tenían salas que estaban puliendo, que estaban renovando, que estaban limpiando. Pero lo que me llamó mucho la atención es que llegamos un grupo de mexicanos y le explicamos a alguien que estaba muy cerca de la entrada, en la taquilla, y le explicamos que éramos mexicanos, pero que teníamos pocas horas para ver el Hermitage. Entonces él fue y le dijo en ruso a alguien, sabía español, y le dijo, estos camaradas vienen de México y quieren ver el Hermitage. No me lo vas a creer, Olga, claro, la vida ha cambiado y lo que tú quieras, pero inmediatamente nos dejaron entrar con unas colas gigantes que había ahí, pasamos y nos invitaron, bueno, y hicimos un gran recorrido como de 2 horas, y luego nos invitaron para que fuéramos al día siguiente, pero como dices tú, o era Hermitage o era otras cosas que ver, y preferimos ir al Hermitage. Y nos presentaron salas, nos invitaron a ver a salas que estaban en reparación, por eso recuerdo esto, que estaban en restauración y todo muy interesante. Y nos invitaron a ver salas que estaban a punto de volverlas a abrir. Si mal no recuerdo, estaba el comedor blanco, porque, bueno, tengo ahí vagos momentos, vagos recuerdos, pero que era una belleza. Yo espero que algún día vuelva a ir y que siga siendo tan bello como en aquel entonces. Seguramente algún día volvamos a ir todos nosotros, yo también espero. Y lo que te preguntaba yo en el chat, pero creo que no llegó, es que si nos puedes recomendar o una serie o unas películas. Yo me acuerdo que yo vi a Alexander Nevsky y bueno, varias así clásicas como La Huelga, pero pues si quisiera volver a tener esa relación de cinematografía. Muchas gracias, спасибо. Пожалуйста. De nada, muchas gracias por la pregunta y por los comentarios. Para mí siempre es muy bonito, muy agradable escuchar todo esto. La película es El Arca Rusa, sin duda es la que vale la pena ver. Yo no, la verdad no veo mucho la tele, así como para recomendar algunas series, y al revés. Y además también toda la información que yo tengo y los datos que yo utilizo en las clases vienen desde Rusia. O sea, son fuentes rusos que yo utilizo. Por lo mismo, cuando al inicio del curso pues me estaban preguntando de algo que podían leer, para mí se me complica un poco porque los libros que yo leo y los conocimientos vienen en ruso, no tanto en inglés o español. Pero esa película, por favor, véanla a las personas que quieran y puedan, ahí la van a poder encontrar fácil, y pues sobre el Hermitage,
y ahí aparecen algunas salas, muchas otras cosas hablan, ¿no? Voy a pensar si alguna serie hay, pero a lo mejor entrando en el sitio del Hermitage hay una excursión como virtual para volver a conocer salones también, podría ser. Así que, bueno, yo creo que ya nos la están subiendo aquí. Muy bonita clase, Olga, muchas gracias. Sí, No, recordé gracias. mi ratito en el Hermitage con mucha emoción. Qué bueno, me da mucho gusto, sí. Muy bonito, ¿verdad? Estar recordando lo que algún día. Oh, sí. Muchas gracias a ustedes y sí, ahí ponen que está en YouTube, aunque baja resolución. Puede ser que haya con subtítulos en inglés también. Bueno, muy bien, pues si por el momento ya no hay más dudas, preguntas o comentarios, una disculpa nuevamente por mi tos. No me está ayudando mi medicamento aparentemente. Espero que para la próxima clase ya va a estar, es incómodo también para mí y para ustedes. Seguramente estar escuchando a alguien que esté tosiendo. Una disculpa. Bueno, pues que estén bien entonces. Muchas gracias por buenos deseos y entonces estamos en contacto y nos vemos primero Dios la próxima clase. Muchas gracias, recupérense pronto. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias a todos por sus deseos y que estén bien. Bonita semana. Buena salud. Gracias. Gracias. Gracias.